Mientras otros gobiernos se dedicaban a la persecución de jóvenes, incluso los mataban, desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, esto ya no es una realidad. Ahora se motiva, impulsa y ayuda a los jóvenes de los 32 estados de la República Mexicana a seguir sus estudios y su vida laboral. Y te preguntarás cómo. Pues hoy de eso vamos a platicar. Mi nombre es Ani Palma, paramédico y licenciada en negocios internacionales, y abordaremos todas las oportunidades que este gobierno transformó para el presente y futuro de México, los jóvenes. Como bien recordarás, en el año 1968 ocurrió una tragedia que sin duda marcará la historia de todos los mexicanos. Vivimos un clima de agitación social impulsado por un movimiento estudiantil que demandaba mayores libertades democráticas, mejoras en el sistema educativo y un cambio de sistema político. Además, la represión se intensificó con el contexto de los Juegos Olímpicos de 1968, cuando se llevarían a cabo en la Ciudad de México. Los estudiantes organizaban manifestaciones y asambleas, situación que se volvió crítica en agosto de 1968, cuando una serie de enfrentamientos entre jóvenes y policías resultó en la detención de varios de ellos. En esta guerra sucia, el gobierno utilizó tácticas de intimidación y represión, además de que se llevaron arrestos masivos y actos de violencia contra los manifestantes. Un día antes de la masacre, se convocó una gran manifestación en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, donde los estudiantes planeaban expresar sus demandas de forma pacífica. Pero el 2 de octubre, miles de estudiantes, junto con ciudadanos, se reunieron en Tlatelolco. El ejército y la policía rodearon la plaza y en un momento confuso se escucharon detonaciones. El gobierno abrió fuego indiscriminadamente contra los manifestantes. Ellos intentaron huir, pero muchos fueron atrapados. La cifra de muertos jamás será esclarecida. Fueron más de 400,000 personas asesinadas y miles resultaron heridas o detenidas. El 2 de octubre se convirtió en un símbolo de lucha por los derechos humanos y la democracia. Cada año se realizan marchas y actos conmemorativos para recordar a todas las víctimas del gobierno, ya que la censura se volvió más estricta y muchos activistas fueron perseguidos en ese momento. Aunque el movimiento fue reprimido, sentó las bases para futuras luchas sociales y políticas en México. Esto fue un parteaguas para la conciencia sobre los derechos civiles. Los jóvenes respetamos y llevamos su legado. Inspiramos a nuevas generaciones en la búsqueda de justicia y libertad. Nuestro expresidente, Andrés Manuel López Obrador, ha condenado la represión de Gustavo Díaz Ordaz durante la matanza, ya que fue un acto de violencia y un momento oscuro en la historia de México. 2 de octubre no se olvida. Siempre es importante recordar y honrar a las víctimas de la masacre, reconociendo que es fundamental construir una sociedad más justa y democrática. Nuestra ahora presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante su tiempo como estudiante en la UNAM, estuvo en un movimiento estudiantil, en el movimiento del 86. Ellos exigían mayor democracia y autonomía universitaria, y ese momento fue parte de una serie de protestas de la década. Ellos buscaban cambios en la política educativa y la defensa en los derechos a los estudiantes. En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, enfocados en el desarrollo y el bienestar de los jóvenes de México, se implementa una beca universal para estudiantes, además de capacitaciones y empleos como Jóvenes Construyendo el Futuro y Fomento al Emprendimiento, promoviendo así la participación de los jóvenes en espacios de toma de decisión, incentivando su involucramiento en la política y sus proyectos comunitarios, creando consejos juveniles en diversas localidades para dar voz a los jóvenes en la formulación de políticas públicas que nos afecten, además de destinar recursos que fomentan la cultura, el arte y apoyos a proyectos comunitarios. Un problema añejo pero muy palpable en la sociedad moderna es el desempleo. Existen falta de oportunidades latentes y crecientes para toda la población. De acuerdo con datos del INEGI, en el 2018, en México, la tasa de desempleo general fue de un 3,26%. No obstante, a este problema se le agudiza que la población joven carece de experiencias profesionales y de especialización, teniendo una tasa de desocupación de aproximadamente 5,95%. Asimismo, problemas sociales como la pobreza, la delincuencia, la migración, la inseguridad, están asociadas a la falta de oportunidades para obtener un empleo. Además, debe de ser un empleo bien remunerado. Otra situación que agrava esta problemática.
es que la población que reside en municipios de alta y muy alta marginación, con índices de violencia e integrantes de grupos sociales discriminatorios como las mujeres o las personas con discapacidad, necesitan incentivos económicos para mejorar sus condiciones de vulnerabilidad. En este sentido, la intervención del gobierno es muy importante, ya que una de sus funciones principales es atender y combatir los orígenes de la desigualdad. Jóvenes Construyendo el Futuro es uno de los programas para el bienestar que impulsa el gobierno de la Cuarta Transformación, con el cual brindan durante 12 meses capacitación gratuita en empresas y centros de trabajo a jóvenes de entre 18 y 29 años de edad que no estén estudiando o no cuenten con un trabajo en áreas que desarrollan sus habilidades y capacidades y así colaborar en una inserción al mundo laboral garantizando su derecho al trabajo. Durante esta capacitación, las y los jóvenes inscritos al programa reciben un apoyo económico mensual y además son acreedores a un seguro médico del IMSS que abarca enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo. Durante el tiempo en el que el joven esté inscrito al programa, los centros de trabajo fungirán como tutores, quienes evaluarán de manera mensual el desempeño del aprendiz. Al finalizar las capacitaciones, las y los aprendices recibirán un documento en donde se acreditan las habilidades adquiridas y en caso de no ser contratado por el centro de trabajo donde se adiestró, se le ofrece un menú de opciones que le faciliten su incorporación en el mercado laboral. Durante los gobiernos del periodo neoliberal, las personas jóvenes fueron uno de los sectores más ignorados y despojados de sus derechos a la educación, al trabajo y a una vida digna. A ellos y a ellas se les negó el acceso a las universidades públicas bajo el argumento de no haber pasado un examen de admisión. Y al mismo tiempo les decían que no tenían experiencia. Es decir, se les dio la espalda. Además, los gobiernos del neoliberalismo y sus máximos representantes impusieron la idea de que estos jóvenes eran ninis, porque ni estudiaban ni trabajaban, como si lo hicieran por decisión propia, cuando lo que en realidad sucedía era que la autoridad no cumplía con su labor de garantizar el ejercicio de los derechos más fundamentales como son la educación y el trabajo. Esas negligencias crearon las condiciones para los grupos delincuenciales, quienes vieron en estos jóvenes un caldo de cultivo, para además aumentar sus filas, enganchándolos con promesas de dinero, fama y otros excesos, favoreciendo así el incremento a la violencia. Desde el inicio de la Cuarta Transformación, en diciembre del 2018, se decidió llevar a cabo acciones de humanismo y justicia social con los jóvenes y todos los demás sectores desfavorecidos. Así evitarían que se vayan por el camino de las conductas antisociales. Otro programa muy interesante es el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro. Es una iniciativa del Programa Federal de Becas Benito Juárez que busca apoyar a los estudiantes de educación básica, media superior y superior con el objetivo de que los estudiantes puedan concluir sus estudios, que se promueva una educación de calidad, inclusiva y equitativa. Siguiendo esta misma dirección de los programas educativos, no podemos dejar de lado la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Por decreto de la entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México y ahora nuestra actual presidenta, Claudia Sheinbaum, la primera universidad pública abierta en la Ciudad de México. Su finalidad es crear una opción educativa de nivel superior que no tenga procesos de admisión complejos que promuevan la desigualdad y acceso diferenciado, por lo que no pide como requisito un examen de admisión. En mayo del 2023 fueron aprobadas una serie de reformas a la Ley de Educación de la Ciudad de México por el Congreso de la Ciudad de México. Una de ellas, el decreto por el cual el Instituto de los Estudios Superiores Rosario Castellanos se le otorga el estatus de universidad y es reconocido como tal. El instituto tendrá una vocación eminentemente social y se enfocará a cubrir las necesidades educativas de nivel superior de la Ciudad de México, mediante planteles y programas de estudio de calidad, innovadores y con pertinencia social cultural. Sin duda, algo que marcará nuestra historia y nuestro futuro como jóvenes mexicanos. ¿Pero qué implica esto y en qué entidades tendrá presencia? En el decreto firmado por la presidenta, permitirá que la Universidad Rosario Castellanos tenga instalaciones en otros estados del país,
en los que se podrán impartir las diferentes carreras y posgrados con las que ya cuenta, y además van a crear otras. Es por eso que se prevé que para el año 2025 la institución pasará de tener 6 unidades académicas a tener 12 unidades académicas en todo el país, y por eso va a contar con el apoyo de varios gobiernos estatales. La universidad actualmente cuenta con 55.738 estudiantes y 1.199 docentes, ya que su oferta académica incluye 23 licenciaturas, 19 posgrados, 5 especialidades, 7 maestrías y 3 doctorados. A lo que también se suma investigaciones como temas de la interculturalidad y sustentabilidad, innovación en educación, como su presencia en espacios como museos Jan Quick de Iztapalapa y del Centro de Desarrollo de Innovación Tecnológica de Azcapotzalco. Y esto es solo el comienzo. Estaremos atentos a todo aquello que busque impulsar, proteger y cultivar a jóvenes mexicanos.